sea el oficio de su excelencia el presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto de reforma constitucional que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica. También se han recibido las siguientes mociones. Modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable a delitos de lesiones cuando el agresor tenga o haya tenido con la víctima una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia. Modifica diversos cuerpos legales en materia de lesión enorme en la venta forzada de inmuebles y extiende la acción por este concepto a los contratos mercantiles y modifica la Carta Fundamental para establecer por única vez un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales destinado al financiamiento de una renta básica de emergencia. Oficio de la Excelentísima Corte Suprema remite opinión respecto del proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Orgánico de Tribunales para otorgar a la Corte Suprema durante la vigencia de una alerta sanitaria o estado de excepción constitucional la facultad de modificar los plazos establecidos por ley para la realización de toda diligencia o actuación judicial, así como para el ejercicio de las acciones que competen a las personas. Oficio de la Corporación, por el cual comunica que el diputado, miembro de esta comisión, señor Jorge Alessandri, ha retirado su firma del proyecto que modifica la ley 18.415, orgánica constitucional de los estados de excepción para sancionar a quienes incrementen el precio de los bienes que indica. Correo electrónico del diputado señor Gabriel Boric, por el cual solicita para los efectos del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para conservar la imprevisión, que está en tabla este jueves, que se invite a doña Alejandra González Gaete, dirigente de Anatechi, transportistas escolares, y como la comisión ya había acordado, que los señores diputados indiquen a quienes deseen escuchar con motivo de este proyecto, que consagra la teoría de imprevisión, como justamente del otro proyecto que modifica la ley orgánica constitucional del estado de excepción, a quienes incrementen el precio de los bienes son sancionados, para los efectos de que indiquen a quienes sean escuchados, de tal manera que ya se ha invitado a la señora Alejandra González Gaete, dirigente de la Asociación Nacional de Transportistas Escolares de Chile. Señor presidente, eso es todo. Gracias, presidente. Solo para consultar el resultado de la gestión del señor secretario respecto de lo resuelto por la comisión ayer. Señor secretario. Sí. Señor presidente, con lo dispuesto por la comisión el día de ayer, el secretario procedió a contactarse con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Fue derivado a la señora Macarena Cortés, que es justamente la abogada y jefa de la división que tiene que ver con el sistema de protección de la infancia, Ministerio de Justicia, a la cual se le planteó primero verbalmente esta situación y los alcances de la misma en relación con que se había anunciado que se estaba haciendo clases y que se pensaba hacer clases en ciertos establecimientos relacionados con aldeas SOS en la región de la Araucanía. También le mandé por vía electrónica los antecedentes que el diputado señor Zafirio me hizo llegar para mayor abundamiento. Y también se le envió un oficio, acto seguido, señor presidente, al ministro de Justicia, en el cual se planteaba por escrito esta inquietud que la comisión acordó que primero hacer presente, porque la comisión lo que hacía era hacer presente un hecho que vulneraba la normativa que existe actualmente en materia de suspensión de clases por la emergencia sanitaria. Se acompañaban antecedentes y se les solicitaba que a la mayor brevedad posible, dado que la comisión había acordado que lo deseable sería que en esta misma sesión ya tuviéramos una respuesta. Del Ministerio de Justicia me dijeron que iban a hacer el mayor esfuerzo para solucionar esta situación, que aparentemente era nueva para ellos, y que iban a hacer todas las consultas del caso. Hasta el momento no hemos recibido, señor presidente, la respuesta formal, pero la diligencia ayer se hizo. Gracias, señor secretario. Cuando llegue, por favor, se la hace llegar, si es tan amable, al diputado Zafirio y a todos los miembros de la comisión. Se sigue ofreciendo la palabra en relación a la cuenta. Ofrezco la palabra en puntos varios. Muy bien. Diputado Alessandri, tienen la palabra. No se escucha, tiene que prender el micrófono. Ahora sí. Quería preguntarle si vamos a tener un tiempo acotado de la sesión de hoy para el tema de la reforma constitucional de los periodos parlamentarios
para luego pasar a alguno de los otros proyectos en tabla, o si toda la sesión va a ser para esto. Diputado Alessandri, toda la sesión está contemplada poder tratar el informe que debemos emitir a la sala el día de mañana en relación a la reforma constitucional del límite a la reelección. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, entonces le damos la bienvenida a todos los diputados y diputadas que están participando, tanto de manera presencial como de manera telemática. Veo a la diputada Pamela Giles, al diputado Leonardo Soto, veo también al diputado Coloma, me parece. Sí. Que es bastante pequeña la pantalla que tenemos de la sala de sesiones. El diputado Zafirio, el diputado Jorge Alessandri, la diputada Camila Flores, el diputado Gabriel Boric. Son los diputados y diputadas que se han incorporado hasta el momento a esta sesión. Bueno, ayer tuvimos las muy interesantes ponencias de distintos abogados, profesores de Derecho Constitucional, tuvo el profesor Jorge Correa, el profesor Patricio Zapata, el profesor Cristóbal Osorio, el profesor Francisco Zúñiga, también el profesor Fernando Atria. Yo creo que fue una sesión bastante interesante y la idea es que en esta sesión podamos recabar la opinión de los diputados y diputadas integrantes de la comisión en relación al informe que debemos evacuar a la sala, quien debe pronunciarse sobre el texto del oficio que viene del Senado. En ese sentido, yo solo modo de introducción. Yo creo que hay dos grandes denominadores comunes de lo que fueron las exposiciones del día de ayer. Había omitido hacer referencia a la exposición que hizo el secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, que yo creo que fue muy elocuente también en relación a lo mismo. Yo creo que los dos grandes denominadores comunes, si uno pudiera expresar, ahí la Secretaría después nos podrá dar cuenta de las citas textuales que probablemente van a ser contenidas en el informe. Yo diría que las dos grandes conclusiones son, por una parte, que no debe haber ninguna duda de interpretación, al menos para nosotros como los legisladores, y eso es lo que entienden todos los profesores de Derecho Constitucional consultados, que las normas permanentes del proyecto votado en el Senado, después de 8 años que fuera votado en la Cámara de Diputados, rigen in actum, con efectos inmediatos para las próximas elecciones. Yo creo que en eso no hay ninguna duda, solo cabe esa interpretación. Pero también muchos de ellos recomendaron, recuerdo especialmente el caso del profesor Jorge Correa, que fue bien explícito en la materia, de alguna manera también el profesor Patricio Zapata, de alguna manera también Francisco Zúñiga, y también lo señaló Fernando Atria. Creo que no tan claro el caso al menos de Cristóbal Osorio. Ellos señalaron que si bien nosotros podemos aprobar todos los artículos permanentes y debieran tener ese efecto, esa interpretación, vale decir, regir in actum, no sería malo poder tratar un artículo transitorio en comisión mixta que dejara esto aún más claro, en el sentido de que no puede haber dobles interpretaciones y que el CERVEL deberá, más que estar facultado, inhabilitar de manera expresa las candidaturas de quienes ya hemos cumplido con el límite máximo de reelecciones que establece el articulado permanente de la ley, y que eso debiera dejarse reflejado en la comisión mixta con el objeto de que no existan dobles interpretaciones, ni dudas, ni una calificación caso a caso ante el CERVEL
y ante el Tricel en una apelación a las resoluciones del CERVEL. Y para ello habría que pronunciarse enviando a la mixta tal vez el rechazo que hizo el Senado al articulado cuarto transitorio que había sido aprobado en la Cámara. No porque nosotros queramos insistir en ese cuarto transitorio, al contrario, sino que para llegar a una disposición transitoria como la que tenía el Senado, que claramente establece esta inhabilidad expresa, por decirlo de alguna manera, y no sujeta a ninguna doble interpretación de los diputados o senadores que presentan candidatura y que ya hayan cumplido el máximo de periodo establecido en el articulado permanente. Es decir, ratificar lo permanente y discutir lo transitorio con el objeto de ver si ahora podemos tener en el Senado, no me cabe duda que en la Cámara los vamos a tener los votos suficientes para establecer sin ninguna doble interpretación que quienes ya han cumplido, quienes ya hemos cumplido los periodos máximos, no vamos a poder repostular y que esto no quede sujeto a la calificación caso a caso del CERVEL o del Tricel en su caso. Eso es por lo menos para mí las dos grandes conclusiones de las exposiciones de ayer, pero sé que esto puede ser controvertido y ofrezco la palabra. No sé quién quiere intervenir primero. Diputado Zafirio. Parece que nadie tiene mucho interés en intervenir en este tema, porque en definitiva lo que va a ocurrir es que más allá de lo que nosotros informemos como comisión, es la sala la que va a tomar la decisión definitiva respecto de lo aprobado por el Senado. Yo tengo la impresión de que nadie quiere comprometerse con opiniones previas para no ser mal interpretados, particularmente quienes estamos en condiciones de inhabilidad por estar ejerciendo nuestro tercer periodo. Lo que yo quisiera insistir es lo siguiente, es que ayer lo que nosotros escuchamos fue un conjunto de opiniones jurídicas de expertos en derecho constitucional que nos orientan respecto de lo correcto desde el punto de vista estrictamente jurídico. Ellos tienen una especie de muletilla, dicen, yo no debo opinar sobre la forma como resolverlo políticamente, pero lo dicen siempre después que opinan políticamente. Porque no existe quien emita un juicio en una materia constitucional que sea neutro desde el punto de vista político. El derecho constitucional, lo hemos visto cuántas veces, lo hemos conversado cuántas veces, es en esencia el derecho político. Entonces, separar aguas entre lo jurídico y lo político en esta materia resulta súper complejo. A mí presidente, yo pondría el énfasis en que la Cámara resolvió de una determinada forma, el Senado resolvió de un modo distinto, vuelve el proyecto hacia nosotros con las modificaciones del Senado y nosotros tenemos que pronunciarnos respecto de las modificaciones del Senado. El punto está en cómo nos pronunciamos de tal manera de desarmar el nudo que hizo el Senado por las contradicciones en que entró cuando los senadores hablan de una manera, votan de otra, y el efecto que se produce es otro. Entonces, no nos desgastemos nosotros en tratar de resolver ese punto, esas confusiones en general. Yo diría, no perdamos el norte en el sentido de que el rol nuestro, me refiero al nuestro como comisión, es tratar de resolver bien desde el punto de vista jurídico, y la sala resolverá políticamente qué es lo que esté más de acuerdo con la decisión de cada uno de los diputados y diputadas.
allí se verá si la sala quiere ir a una comisión mixta, si quiere perseverar en lo que votó el Senado, si quiere rechazarlo del Senado, en fin. Yo tengo la impresión que a estas alturas, por lo menos quienes formamos parte de los distintos comités, estamos recibiendo información suficiente como para buscar un mecanismo de resolución de desarmar este nudo hecho en el Senado. Pero el riesgo que corremos, y termino inmediato, porque ya lo veo que se está acercando al computador, presidente, el riesgo que corremos es que en nuestro informe orientemos en uno u otro sentido la votación. Yo creo que ese riesgo no lo debemos correr para ser lo suficientemente responsables en tanto comisión. Todos somos autores, coautores, votamos de una determinada manera, pero como comisión, como grupo, somos representantes de la transversalidad que hay en la Cámara y el informe tiene que representarlos a todos y tratar de ser lo más neutrales, no neutrales posible. Eso, presidente. Gracias, diputado Zafirio. Se ofrece la palabra tanto a quienes están participando telemáticamente como en forma presencial. Veo que se incorporó también el diputado Marco Ilavaca. Diputado Boric. No. ¿Quién me pidió la palabra? El señor Soto. Diputado Jorge Alessandri y después el diputado Soto. Diputado Alessandri. Presidente, gracias. Lo que mencionábamos ayer respecto a incluir en el informe los peligros que veían varios profesores, Correa, Zapata, Zúñiga, respecto a si esto queda mal regulado y cae finalmente en la mesa del Tricel o del CERVEL. Porque podríamos llegar al ridículo de que se presenta un candidato antiguo, por decirlo de alguna forma, le permiten esa inscripción, va a la elección, saca una porrada de votos y finalmente el 11 de marzo del año 22, cuando quiere asumir ese nuevo periodo, la Secretaría de la Cámara o alguien le dice, mire, usted tiene una causal de inhabilidad o usted no cumplió con este requisito al momento de ser candidato. Y también recuerdo que el profesor Zapata dijo, siempre que hay una reforma constitucional, después tienen que continuar las leyes que se adecúan a esa reforma constitucional. Por ejemplo, este artículo de la 18.700 de votaciones y escrutinio que dice cuáles son los artículos que tienen que mirar en los miembros del CERVEL. Así que esa adecuación tiene que ser urgente y nosotros tenemos el deber de ponerlo en nuestro informe. Yo creo que el Senado ha hecho a todo el Parlamento pasar un bochorno. Siempre ellos están diciendo que arreglan las cosas de la Cámara y que solucionan los problemas de la Cámara. Bueno, ese comentario liviano se los vino de un portazo de vuelta y esta vez ha sido notablemente al revés. Así que poner esa falla y ojalá no llegáramos a ese ridículo, porque hoy día decirle a la ciudadanía que solucionamos este tema y que el 11 de marzo del 2022 aparezca el tema no solucionado, sería una vergüenza para esta comisión y para usted, presidente, y para todos los parlamentarios. Por lo tanto, dejemos todos los riesgos establecidos y dediquémonos a arreglarlos. Gracias. Gracias, diputado Alessandri. Diputado Leonardo Soto. Presidente, saludarlo y saludar a todos los integrantes de la comisión. Y el presidente estaba leyendo recién cuál es la tarea o el encargo o el mandato que nos dio la mesa de la Cámara respecto de este proyecto de ley. Usted sabe muy bien que en general los proyectos que llegan al tercer trámite van directo a la sala y no pasan por comisión. Pero bien, la Cámara decidió enviarlo acá y hizo una referencia a que nosotros cumpliéramos este encargo de conformidad al artículo 120 del reglamento. Ahí están los límites del mandato que tenemos. Ahí está el encargo. ¿Qué dice el 120, la parte pertinente? Dice que el informe de la comisión
deberá pronunciarse sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado. Deberá pronunciarse sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado. Ese es el primer mandato. Y sobre eso yo creo que hemos escuchado a varios expertos y tenemos un sentido común bastante claro respecto de los efectos, alcances o consecuencias de lo que resolvió el Senado. Y usted lo dijo en la primera intervención, que a todos, me parece que a todos, nos queda de manera muy clara que la aprobación que hizo del límite de la reelección del Senado rige in actum, tiene consecuencias directas e inmediatas en la siguiente elección, sin que se postergue para 1, 2 o 3 periodos posteriores. Es decir, los límites de la reelección de parlamentarios y autoridades locales rigen el próximo año en las elecciones de ese nivel que se van a desarrollar en el primer y segundo semestre. Y es un alcance, en los términos que propone el reglamento, que es muy claro y nosotros deberíamos colocarlo en letras de molde en nuestro informe. Y también los fundamentos. Yo creo que el secretario está tomando nota de aquello. Pero al mismo tiempo nosotros verificamos 2 temas que también nos producen una inquietud. Uno de ellos, que más bien de forma, tiene que ver con que la reforma que nos envió el Senado no es incluida dentro de las normas de competencia y de atribuciones y de facultades que tiene el servicio electoral para calificar candidaturas que no cumplen con estos requisitos. Dicho de otra manera, el servicio electoral, cuando digo el servicio electoral también digo el Tribunal Calificador de Elecciones en el caso que hubiera reclamo, pero sobre todo el servicio electoral no va a tener una norma de competencia que le permita revisar este límite de la reelección que estamos hoy día o se va a aprobar mañana. La norma que ellos tienen, que el artículo 19 de la Ley Orgánica del Servicio Electoral, señala todo lo que tiene que hacer al momento de calificar candidaturas, haciendo mención a varios artículos, y no se incluye dentro de esas normas el artículo que vamos a modificar a partir de la propuesta que trae el Senado. Y eso produce un riesgo de que en una interpretación exegética muy estricta de parte del CERVEL, finalmente resulte que no aplique la reforma constitucional al límite de la reelección, lo cual sería un bochorno incluso superior al que ha cometido el Senado al resolver de la manera que todos hemos conocido. Porque estaríamos nosotros estableciendo una especie de engaño o burla a la opinión pública al aprobar algo que en definitiva el CERVEL simplemente podría no aplicar. Y ese riesgo existe. También existe con la decisión que pudiera tomar el Tribunal Calificador de Elecciones en subsidio o en segunda instancia respecto del servicio electoral. Entonces, ese es otro punto que nosotros detectamos en el debate que tuvimos ayer, que hay que ponerle atención. Yo no digo qué es lo que hay que hacer para resolverlo, pero es un alcance que también deberíamos incluir en el informe. Y el tercer alcance tiene que ver con que varios de nuestros invitados, y también en el debate de los parlamentarios, notamos que la aplicación de este límite a la reelección, en el caso de la elección municipal del próximo año, que se va a desarrollar en el primer semestre, se estaría aprobando o poniendo en vigencia en momentos que el calendario electoral municipal ya se inició en el mes de octubre del año pasado. Es decir, estaría introduciéndose en medio del cronograma y calendario electoral del CERVEL, que estableció derechos y obligaciones, e incluso precluyeron algunas facultades o decisiones municipales bajo la norma que está vigente, que es la que se va a modificar. Y eso va a producir en alguna medida una distorsión en la elección municipal. Yo diría que esos son los 3 puntos que establecen alcances concretos a las modificaciones que le hizo el Senado a este proyecto de ley y que deberán formar parte del informe. El artículo 120, que es el que nos fija cuál es el cometido nuestro, agrega que si lo estimáramos conveniente, deberíamos recomendar la aprobación o el rechazo de las enmiendas propuestas. Es decir, ahí hay un segundo nivel de decisiones que podríamos tomar. Es decir, proponer aprobación o rechazo de las enmiendas propuestas. Yo le sugeriría al presidente que fuéramos primero piano a piano
y viéramos si tenemos claridad en las recomendaciones, perdón, en los pronunciamientos sobre el alcance de las modificaciones, que son esos 3, y después veríamos si estamos en condiciones de aprobar o proponer la aprobación o rechazo de las enmiendas que se nos han propuesto. Cuestión que pareciera que no es tan clara al tenor del silencio de los colegas, por ahora. Yo, presidente, le sugeriría que viéramos primero definir los alcances y después viéramos si proponemos votación. Muchas gracias, diputado Soto, además por la propuesta de metodología. Le ofrecemos la palabra al diputado Juan Antonio Coloma. Gracias, presidente. Yo voy a comentar solo lo último que señaló el diputado Soto, que yo tengo entendido que toda o gran parte, por dicho, de las conversaciones que habían existido era para excluir a los alcaldes y concejales de la actual, por esta vez, de la actual norma que establece el límite a los periodos, porque ya se había iniciado el proceso electoral que ellos lo involucraba. Tal como quedaron las enmiendas del Senado, aquí se están incorporando los alcaldes y concejales. Y yo creo que en este tema, al menos, debiésemos ir a rechazarlo para poder ir a una comisión mixta para poder excluir a los alcaldes y concejales de la aplicación de esta norma por esta vez. Tal como tengo entendido, había un acuerdo bastante transversal en esa materia que quedó incorporado por la errónea, por decirlo de alguna forma, tramitación que tuvo este proyecto en el Senado. Creo que es un tema que tenemos que ver. Yo comparto con el diputado Soto que hay que incluir al CERVEL que tenga la opción de poder analizar esta situación o las distintas candidaturas que son presentadas para evitar que después de llegado o que la demora por parte, hipotéticamente, un tríce pueda hacer que se avance mucho en una candidatura o que se acorten los plazos para poder sacar a una candidatura que no cumple con los requisitos por haber excedido el número de las reelecciones. Entonces yo creo que debiésemos rechazar esto para que esto vaya mixta, especialmente respecto de los alcaldes y concejales. Muchas gracias. Gracias, diputado Coloma. Le damos la bienvenida también al diputado Hugo Gutiérrez, que se incorpora, y le ofrezco la palabra al diputado Gabriel Boric. Presidente, gracias, muy breve. Creo que estamos dando una discusión inoficiosa. Lo que corresponde es que nosotros solo informemos a modo de acta de lo que plantearon los invitados. Y punto. Cada quien y cada bancada verá cómo vota después. Y eso tendrá un componente político en función de lo que dicen de los alcaldes, pero es una evaluación que será políticamente. Lo que le corresponde a la Comisión de Constitución ahora no es ni siquiera votar el proyecto, el contenido, eso ya está votado, es solo un informe respecto a lo que salió del Senado. Y con eso yo creo que basta el acta de las exposiciones de los 5 profesores que asistieron. Y el pronunciamiento final será político respecto al proyecto, pero no creo que a la Comisión le corresponda otro rol ahora que eso, si no tenemos que votar nada más. Gracias, diputado Boric. Ofrezco la palabra. A ver, yo creo buena idea diputado y la vaca, y después la diputada Giles. Diputado y la vaca. Sí, presidente. Yo voy a reiterar algo que dije el día de ayer y va en la misma sintonía de lo que acaba de señalar el diputado Bosch. Yo creo que corresponde que nosotros damos el informe de acuerdo a las opiniones de ayer de los profesores de Derecho Constitucional y aquellos que quieran hacer el punto político para ver si van a aprobar o rechazar tal o cual artículo, que lo hagan mañana en la sala. Y mañana se discutirá en términos políticos en la sala y hoy día remitámonos a plantear cuáles son los alcances concretos respecto a la normativa sin ningún tipo de añadidura. Gracias, presidente. Gracias, diputado y la vaca. Le ofrezco la palabra a la diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, el ridículo al que nos podríamos exponer, al que se refiere el diputado Alessandri, es
el peligro inminente en que yo creo que estamos a punto de caer en esta discusión, que hasta ayer me parecía enriquecedora, pero que nos va llevando por un derrotero infausto, más o menos del mismo estilo del Senado. Es decir, nos estamos metiendo de gratis en una camisa de 11 varas que no nos corresponde. Yo no tengo ningún problema de discutir con cualquiera de ustedes, mis compañeros, en el lugar que corresponda, que no es este. ¿Cuál es mi opinión, por ejemplo, respecto de que este proyecto signifique la salida de alcaldes de connotación pública, digamos, que efectivamente van a salir probablemente como resultado de este proyecto si es que no hay una legislación posterior? Sin embargo, me parece que este no es el espacio de ninguna manera y que estamos convirtiendo una discusión que era clarísima y clarificadora en una discusión que nos pone en el mismo nivel de interpretaciones erróneas, equívocas en que cayó el Senado. Yo concuerdo con quienes me han precedido en la palabra en el sentido que lo que corresponde es llevar un acta en que quede claro lo que ayer quedó claro, que es que hay una sola opinión respecto a la interpretación jurídica que se debe hacer de este proyecto, y punto. Hasta ahí llega, creo yo, nuestra tarea, y avanzar 1 milímetro más subrepticiamente para tratar de arreglar un problema que seguramente le interesa efectivamente a los incumbentes en esto, cómo es el de los alcaldes, qué es lo que pasaría posteriormente en unos espacios eventuales en el CERVEL o en el SUSEL, parece que no corresponde. Es más, quiero, presidente, con mucha claridad, disentir o generar un matiz respecto de su interpretación con la que abrió esta sesión, en el siguiente sentido. Ayer no es real que los profesores que nos hablaron hayan coincidido en advertirnos de la necesidad de una mixta. En ningún caso. El único que pudo hacer algo parecido a eso fue el profesor Correa Sutil. Los demás, y lo digo en forma, no me queda ni siquiera eso tan claro. Los demás lo que hicieron fue ponernos en escenarios posibles que por lo demás no les estábamos preguntando de manera directa, es decir, exceder en algún nivel la pregunta que se les hacía para lo cual estaban convocados, con todo el derecho al mundo, para ponernos en unos escenarios posibles, y jamás ninguno de ellos afirmó, salvo Correa Sutil, que esto debía tener como solución una mixta de parte de la investigación. Los demás lo que hicieron fue incluso hacer propuestas alternativas a esa frente a esos escenarios supuestos, como el de generar, por ejemplo, una legislación posterior respecto al CERVEL y otras. Por lo tanto, yo considero que no deberíamos pasar de un acta en que se diera cuenta de que existe una interpretación unívoca respecto a que este proyecto rige INACTE. Gracias, presidente. Gracias, diputada Pamela Giles. Diputado Jorge Alessandri, ¿usted me pidió la palabra? ¿No? Diputado Zafirio, ¿me pidió la palabra? Diputado. Sí, reiterar, presidente, yo creo que el diputado Boric ha entregado una buena alternativa. Si nosotros hacemos un compilado de las distintas opiniones emitidas por los constitucionalistas ayer y le entregamos eso a la sala como el informe de la comisión, creo que habremos cumplido con nuestro mandato. Lo que no podemos hacer, y en eso comparto lo que señalaba la diputada Giles, lo que no podemos hacer es transitar un paso más, porque como somos 13 personas que representamos 13 posiciones distintas, en términos generales, digamos, ya dejamos de cumplir el rol que nos corresponde como comisión informante, que es tan raro esto, que es una especie de intérprete de comisión intérprete del derecho, digamos, que tampoco está dentro de nuestras facultades reglamentarias, así seamos claros en eso. Estamos saliendo de nuestras facultades también, claro, por acuerdo de comité, todo lo que quieran, pero no es habitual, se hace, pero no es habitual. Nosotros somos una comisión legislativa,
y nuestras facultades están radicadas fundamentalmente allí, pero yo creo que la idea planteada en el sentido de entregar toda la información que nosotros recibimos a la sala, y cada uno se formará su criterio, se reunirá con su comité. Lo importante es que esa información esté con la debida antelación, de tal forma que todos puedan y todas puedan tener los antecedentes en la mano. Gracias. Gracias, diputado Zafiro. Diputado Coloma, ¿me había pedido la palabra? Sí, gracias, presidente. Sí, gracias, presidente. A ver, yo voy a partir por concordar lo que dice el diputado Zafiro, que nunca le he encontrado sentido a que los proyectos que están en tercer trámite pasen por comisiones. Porque las comisiones, lo que podemos hacer en estricto rigor es nada. Lo que se está conversando aquí es que, ¿sabe qué? Mejor no demos la opinión y transcribamos lo que nos dijeron los 4 o 5 profesores que hablaron ayer. ¿Ese qué sentido tiene para pedirle un informe a la Comisión de Constitución? Hasta donde yo entiendo, los miembros de la Comisión de Constitución somos los 13 que han sido nombrados por los respectivos comités, no los profesores de Derecho Constitucional, que pueden tener una opinión importante, clara, precisa, pero si fuese por eso, pidamos los informes, que cada uno se los lea y no digamos que este es un acuerdo de la Comisión de Constitución, porque el acuerdo de la Comisión de Constitución evidentemente pasa porque lleguemos a algo nosotros. ¿Qué sentido tiene si no que se nos haya pedido a nosotros la opinión? Si no, bastaría con contratar 3 estudios en Derecho cada vez que tengamos un tercer trámite y cerrar la puerta por fuera. Entonces, yo no comparto la premisa con la cual se está abordando el tema. Creo que aquí hay temas políticos, jurídicos que se nos están consultando. Creo que el tema de los alcaldes y concejales es un tema evidentemente a tratar. No podemos mirar para el lado y pensar que esto solo pasa por los parlamentarios. Yo creo que aquí hay un tema importante que nosotros tenemos que aclarar y ver cómo zanjamos, porque si es que el error en la tramitación que cometió en el Senado terminó involucrando no solamente a parlamentarios, sino que también a otros cargos. Yo creo que eso es importante dejarlo establecido en alguna parte. Entonces, a mí no me parece que lo que haya que hacer sea transcribir lo que dijeron los profesores. A mí, en lo personal, no me parece que haya que decir que hay una opinión unánime, porque cada uno dio su opinión, no hubo capacidad de debate entre ellos. Si es por eso, estaría dispuesto a adjuntar las declaraciones de cada uno de los profesores que habló ayer, pero no ir un paso más allá de eso, porque todo lo demás sería empezar a sacar conclusiones de lo que ellos dijeron. Y eso, si no queremos que nosotros mismos podamos hablar, interpretar qué quisieron decir tercero, me parecería aún más complejo, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Coloma. A ver, yo creo que el marco lo definió muy bien el diputado Leonardo Soto, y después quiero darle la palabra al secretario para que pueda clarificar. Además, bueno, no solo a los miembros de la comisión, hay muchos constitucionalistas, abogados, periodistas y ciudadanos que están siguiendo este debate con mucho interés. Para que el secretario después nos clarifique cuál es el sentido del mandato que se entregó a la comisión. Yo creo que el diputado Leonardo Soto lo sintetizó muy bien, que es que nosotros podamos informar a la sala cuál es el alcance de lo aprobado por el Senado. Ayer tuvimos efectivamente 6 invitados que nos dijeron algo que es muy difícil soslayarlo en el informe. Nos dijeron algo tan relevante para los objetos del propósito y del mandato que tiene esta comisión, de decir, oiga, no sé si los senadores se dieron cuenta o no, lo leyeron o no, pero lo cierto, lo objetivo, es que lo que aprobó el Senado en el articulado permanente rige in actu, rige con efecto inmediato. Y esa es la interpretación que tienen los profesores. Eso, lógicamente, tenemos que decirlo en el informe. Sería lo más extraño del mundo no decirlo o simplemente limitarnos a hacer una transcripción. Y el diputado Soto tiene razón, en el sentido que nosotros podemos recomendar votar en una u otra dirección, ya sea los artículos permanentes o transitorios. Distinto es que legítimamente la comisión acuerde no ejercer
esa facultad. Pero es legítimo también que el diputado Soto lo plantee, así como es legítimo que la comisión diga, ¿sabe qué? Nos abstenemos de entregarle una recomendación de votación a la sala. Perfectamente posible. Pero evitemos los calificativos, de que estamos haciendo trampa, queremos. Esas son las facultades de la comisión y la comisión puede ejercerla o no y puede determinar cuál es el rango para ejercerla. Todos los temas que han planteado ustedes, los miembros de la comisión, yo creo que han sintetizado muy bien lo que fue el alcance de las interpretaciones. No quiero entrar en controversia con la diputada Pamela Giles. Yo sí escuché que algunos profesores hablaron de comisión mixta, puedo estar equivocado, pero para eso tenemos la transcripción que va a hacer la Secretaría en el informe de lo que recomendaron los profesores. Pero sí, yo creo que hay temas que surgieron que es muy difícil soslayarlo en el informe. Por ejemplo, es cierto lo que señaló el diputado Soto. Muchos recomendaron, algunos, que se debe modificar la ley orgánica constitucional del CERVEL. Pero eso puede ser materia de otro proyecto complementario, es cierto. Lo que sí puede ser parte de el texto que emane del Congreso, finalmente, es que esto quede comprendido dentro del artículo 57 de las inhabilidades. Y eso sí podría ser objeto, porque estamos hablando de una reforma constitucional. Entonces, si algunos profesores ayer recomendaron, oiga, ¿sabe qué? Está bien, pero inclúyanlo en el artículo 57, inclúyanlo dentro de las inhabilidades, cosa que el CERVEL tenga claridad absoluta respecto a que son inhábiles los que ya hemos cumplido el periodo máximo de repostulaciones para que lo pueda señalar expresamente. Recordemos que los órganos del Estado, así como en materia de derecho público, rige el principio de que los textos legales o las reformas constitucionales rigen in actum. También estamos regidos por el principio de legalidad, artículo 6 y 7 de la Constitución. Solo el CERVEL puede hacer lo que expresamente está establecido. Entonces, a mí me parece válido lo que plantea el diputado Alessandri y el diputado Leonardo Soto, el sentido de decir, bueno, también no basta con echarle la culpa al Senado. Somos todos responsables de sacar finalmente una buena ley que no tenga ningún problema de interpretación. Efectivamente, cuando aprobamos nuestro proyecto del año 2012 en la Cámara de Diputados, estaba orientado sobre todo a los diputados y senadores. No habíamos incluido a los alcaldes y concejales, y no habíamos incluido los CORE, porque en ese momento los CORE, recuerden, no eran elegidos por la ciudadanía, eran elegidos por los concejales. Eran los concejales los que se transformaban en cuerpo electoral y elegían a los CORE. Nosotros modificamos eso. Dijimos, los CORE van a ser elegidos por la ciudadanía. Bueno, ¿cuándo se cuenta el primer periodo? ¿Cuando fueron elegidos por los concejales o cuando fueron elegidos por la ciudadanía? Ese es un debate válido. Y ese es un debate válido que eventualmente podría tener una comisión mixta. Entonces, en resumen, nosotros podemos recomendar votar o no votar. Está dentro de nuestras facultades, no es que estemos inventando facultades. Distinto es que la comisión acuerde por mayoría de sus miembros no ejercer esa facultad y enviar a la sala simplemente un informe con un texto que sí yo pido sea íntegro, porque si le sacamos una parte a la intervención de los profesores, claro, ahí cada uno puede influir en llevar agua a su molino. Si vamos a remitirnos, a enviar lo que opinaron los profesores, el secretario general de la Cámara, yo lo único que pido como presidente de la comisión es que enviemos lo que expusieron de manera completa y no solamente una parte resumida. Ofrezco la palabra. Diputado Boric, ofrezco la palabra. ¿No? Perdón, es que no veo quienes me piden la palabra porque particularmente en la comisión aparece un cuadro muy chico
y a cada uno lo veo como con porte de hormiga, más o menos. Así que para que el secretario... señor secretario, ¿por qué no aprovecha usted de ilustrarnos respecto del objeto de la comisión, lo que podemos hacer y no podemos hacer? Sí, señor presidente. Por el momento no vemos a nadie que esté pidiendo la palabra. Respecto a la disposición que el diputado Soto se refirió, efectivamente, el mandato que nos hace una comisión a nosotros o cualquier otra comisión que tenga que pronunciarse sobre un tercer trámite constitucional por enmiendas que ha introducido el Senado es el mismo en el sentido de que la comisión requerida deberá pronunciarse sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado. Eso es lo que dice el reglamento. Es decir, entiendo yo por alcance es un poco comentarle y establecer si la comisión estima que tiene algún tipo de consecuencia. Por ejemplo, en el caso de podría ser el tema de que dicen por el hecho de no habernos recibido. Perdón, secretario, ¿puedo hablar un poco más fuerte? Ya, señor presidente, lo que señalaba es que el informe de la comisión, de acuerdo con el artículo 120, deberá pronunciarse sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado, y por alcance podemos entender, ¿cierto?, un comentario sobre lo que la comisión estima que es el contenido de estas modificaciones, que consisten, y eventuales efectos que estas enmiendas o modificaciones puedan tener. Eso sería el objeto fundamental que establece el reglamento para el informe de tercer trámite constitucional de una encargado de una comisión. Y luego agrega, y si lo estimare conveniente, lo cual, por lo tanto, es una situación como facultativa de la comisión, lo otro no, la comisión tiene que pronunciarse sobre el alcance, pero de forma facultativa, si lo estimare conveniente, recomendar la aprobación o el rechazo de las enmiendas propuestas. Eso es el contenido, por lo tanto, yo reitero que, coincidiendo con los senadores diputados del Soto, en el sentido de que el objetivo claro y explícito es pronunciarse sobre el alcance de las modificaciones y facultativamente, si la comisión así lo abordare, si así lo estimare conveniente, podría eventualmente recomendar la aprobación o el rechazo de las enmiendas propuestas. Eso, señor presidente. Muy bien. Se ofrece la palabra después de la aclaración del secretario respecto de cuál debiera ser el contenido del informe de la comisión. Diputado Zafirio. Solo insistir en lo anterior, presidente, y decir que no estoy por dar el acuerdo para que nosotros recomendemos a la sala votar en un u otro sentido. Gracias. Muy bien. Se ofrece la palabra. Está claro. Entonces, yo creo, si les parece, que el contenido del informe debiera ser dar a conocer a la sala el informe que los 5 profesores de Derecho Constitucional más el secretario general de la corporación entregaron a la Comisión de Constitución respecto del sentido y alcance de las disposiciones establecidas en el Senado, que la conclusión principal del análisis de las ponencias de las personas señaladas es que debe entenderse que rige in actum el articulado permanente, que es lo aprobado por el Senado, porque no se alcanzó los votos, y que surgieron distintas opiniones, y ahí la Secretaría puede incluir en el informe cuáles son las variaciones o cuál es la nota distintiva que incorporaron respecto de esa gran conclusión, que sería como el mínimo común denominador, los profesores en cuanto a regular la situación de las inhabilidades, la competencia del CERVEL, la competencia del TRICEL, respecto de precisar o no en una disposición transitoria lo señalado anteriormente para que no exista dobles interpretaciones al momento de tener que pronunciarse dicho órgano respecto a las candidaturas, lo que pasa respecto a la situación de los alcaldes, los concejales, los consejeros regionales, las distintas opiniones que se virtieron y en definitiva hacer una transcripción de lo que señalaron
los invitados y después obviamente cada uno hará una valoración de juicio en su intervención en la sala y se verá si se piden o no votaciones separadas del articulado permanente y del articulado transitorio para los efectos que cada uno determine. Me pidió la palabra el diputado Coloma y después el diputado Alessandri. Diputado Coloma. Gracias, presidente. No, un comentario, que si lo que queremos hacer es no entregar una propuesta de votación por parte de la Comisión de Constitución, lo que correspondería, entiendo, es adjuntar la exposición de cada uno de los profesores de Derecho Constitucional y no empezar a deducir qué dijeron en cada uno de los temas, que cada uno de los parlamentarios puedan leer los informes. Pero si empezamos a sacar conclusiones de que todos dijeron que lo hicieron, que esto era en actum, pero que algunos hablaron o no respecto de si había que modificar las normas del CERVEL, que si alguno dijo no, que tenía que ir a mixta por el tema de los alcaldes y concejales. Lo que yo le pido, presidente, es que tomemos una postura. O hacemos una propuesta y votamos una propuesta artículo por artículo, o simplemente adjuntamos las presentaciones de cada uno de los profesores de Derecho Constitucional. Porque si no, lo que va a empezar a pasar es que vamos a informar a la sala de algunos temas, de otros en forma parcial, de otros sin haberle preguntado a los profesores. Entonces, si es que la lógica es no presentar un informe donde tengamos que votar o cada uno proponer qué es lo que quiere, le pido que solamente adjuntemos los textos de las intervenciones de cada uno de los profesores y no entremos a deducir qué habría dicho uno o el otro, porque hay algunos temas donde puede haber unanimidad, pero otros donde ni siquiera se expuso por parte de todos los profesores. Entonces yo le pido, presidente, que adjuntemos los informes de los profesores de Derecho Constitucional sin agregarle de nuestra cosecha. Y si decidimos agregarle de nuestra cosecha, bueno, entonces metámonos en todo. Porque si no, evidentemente, creo que ahí se produce un problema de qué agregamos y qué no. Gracias. Gracias, diputado Coloma. Tengo el diputado Alessandri y después la diputada Paulina Núñez. Diputado Jorge Alessandri. Gracias, presidente. Estoy de acuerdo con el diputado Coloma. Yo haría un informe con los links, ojalá por separado, de cada presentación para que los diputados que lo reciban en su correo puedan ver el video. Y evidentemente la mayoría opinó, si es que no todos, que la redacción que aprobó el Senado incluye los periodos antiguos, pero también muchos dijeron en el tema de fondo por qué no estaban de acuerdo con limitar la elección de parlamentarios. E incluso cuando se refirieron a los alcaldes, hicieron la distinción, porque dijeron, un alcalde tiene el poder ejecutivo dentro de la comuna, maneja recursos, es casi imposible de desbancar, y ahí algunos que habían dicho que no era buena solución para el Parlamento, decían que sí era buena solución para los alcaldes. Entonces, creo que es buena opción mandar los enlaces donde cada diputado pueda ver la exposición de cada uno, porque es interesante lo que dijeron de la redacción del Senado, pero también a mí me resultó muy interesante saber lo que decían respecto al fondo del tema. Gracias, presidente. Gracias, diputado Alessandri, la diputada Paulina Núñez, después la diputada Gilia. Diputada Paulina Núñez. Gracias, presidente. Presidente, antes de intervenir, una pregunta. ¿Cuántos académicos al final expusieron? 5 académicos más el secretario general de la Cámara. Gracias. A ver, no estamos frente a 50 intervenciones. Yo no estoy de acuerdo con la opinión que dieron los dos parlamentarios que me antecedieron, porque creo que nosotros fuimos convocados al menos a dar una opinión. Aquí esta no es la directiva de un partido y por lo tanto obviamente van a haber opiniones diversas, pero en el caso de los académicos todos cumplimos con proponer nombres para que nos vinieran a ilustrar y pudiéramos tener, ¿cierto?, una conclusión de ello. Yo creo sinceramente que adjuntar los links o las presentaciones es engañarnos entre nosotros mismos. Me refiero a que aquí nadie va a leer algo para hacerse una idea y votar correctamente o como mejor le parezca. Pero sí uno podría, por ejemplo, de acuerdo a un formato, voy a proponerlo, presidente, que la Secretaría proponga el informe tipo comparado, por último, porque aquí también convengamos todos que no tenemos dudas respecto, supongo, respecto al límite de la reelección. Las dudas surgen si opera en actum o no,
la duda surge respecto de los alcaldes a propósito de la votación que hubo en el Senado, la duda a lo mejor surge respecto de los core, y obviamente la duda surge respecto a cuál es el siguiente paso, es decir, o se rechaza el proyecto, o se aprueba el proyecto, qué consecuencias y cuál es el tercer paso en cada una de esas acciones. O sea, por último, definamos dentro de lo que expusieron los académicos, una especie comparado para que sepamos qué opinión tuvo cada uno. Y luego con eso, obviamente la sala se podría hacer una idea de si rige, bueno, no, en inactum no, porque en realidad todos concluyeron que rige inactum, pero qué pasa con los alcaldes, por ejemplo, si estamos ya en un proceso legislativo avanzado o no, si eso es motivo suficiente. Yo creo, insisto, presidente, que nosotros al menos tenemos que transmitirle a la sala como Comisión de Constitución aquellos en donde hubo un acuerdo en especie unánime, no sé, o aquellos donde no lo hubo y qué opinión tuvo cada uno. Pero a mí me encantaría que mañana en la sala yo sepa que a la Comisión de Constitución, no sé, el profesor Zapata dijo tal cosa, el profesor Atla dijo tal cosa, y al menos, insisto, una especie comparado que a lo mejor puede ordenar el debate, pero adjuntar los links es como, no sé, yo creo que mejor no nos hubiéramos reunido porque la sala nos va a pinchar los links para ver cuál es la opinión de cada uno y creo que nos estaríamos engañando entre nosotros mismos. Gracias, presidente. Gracias, diputada Núñez. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Yo quiero suscribir plenamente la proposición que hace el diputado Coloma. En 6 oportunidades he intervenido para advertir de lo que me parece que es el peligro de caer en la ambigüedad, el ridículo y el bochorno que hizo el Senado, entrando en Honduras que no nos corresponden, en una situación que para mi mirada es bastante simple. Me parece que la propuesta que hace el diputado Coloma es tremendamente adecuada, puesto que efectivamente si el contenido de lo que entregamos como informe a la sala es lo que escuchamos nosotros, podrá ser filtrado por la inteligencia de cada uno de los parlamentarios de la mejor manera, y eso impide que entremos en la situación bochornosa, ambigua, de enredar un asunto que es tan simple como que lo que votó el Senado tiene una sola interpretación. Gracias, presidente. Gracias, diputada Giles. Diputado Hugo Gutiérrez. Gracias, presidente. ¿Se escucha? Sí. Muy bien. Ya, gracias. No, mire, presidente, mire, lo que me preocupa es que esta reunión de comité ha tenido la deferencia de pedirle a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento que emita una opinión, un informe sobre el sentido y alcance de la votación del Senado y la implicancia que yo creo que sería bochornoso enviarle las opiniones de los constitucionalistas que escuchamos para decirle, mire, esto fue lo que hizo la Comisión de Constitución cuando le están pidiendo que informe sobre el sentido de la votación del Senado. Es decir, a mí me parece que lo que se pretende es volver a lo que había con antelación el golpe de Estado, donde la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia emitía informes sobre temas reglamentarios y temas de alcance y sentido de las normas jurídicas. Y creo que ese era un gran deber que tenía la Comisión de Constitución de clarificar a la Cámara de Diputados, clarificarle normas jurídicas. Creo que efectivamente ahí hay una tradición que por supuesto ha sido desdeñada, olvidada, y hoy cuando se quiere retomar, yo creo que no podemos decir, mire, escuchamos a fulano, sutano y merengano, acá están los informes y se acabó el problema. Y eso en realidad yo creo que sería una falta de respeto para aquellos que creen que nosotros tenemos la alcurnia y el saber y el entendimiento como para decir algo más, que decir, escuchamos a estos 5 constitucionalistas, acaban los informes y adiós. Yo creo que eso sí, sin duda, el prestigio que nosotros queremos de alguna forma darle a esta Comisión de Constitución, con eso no, yo creo que estamos haciendo, nosotros sí estamos haciendo un ridículo si efectivamente no ahondamos. Es decir, si nos están pidiendo un informe, bueno, hay que arriesgarse a hacer un informe y, por supuesto, arriesgándose a dar la opinión. Yo lo dije ayer, este proyecto ya lo voté, y lo voté con claridad. Dijimos nosotros estamos de acuerdo con ponerle límite a la reelección
y estábamos en desacuerdo con la norma transitoria que acompañaba a este cuerpo de normas permanentes. Pero ¿qué hizo la Cámara? Lo aprobó en su integridad. Y así subió al Senado. Creo que el proyecto, para mí, que lo que quedó claro de los constitucionalistas que ayer escuchamos es que el Senado votó sin saber lo que votaba. Entonces, si todos los constitucionalistas estaban claros de que los senadores ni siquiera sabían qué votaban, entonces que nosotros vamos a enmendarle la plana aprobando lo que ellos aprobaron, entonces de verdad también me siento haciendo ridículo, porque hacia el final del día decimos que lo que los senadores hicieron fue malo, y nosotros lo que vamos a ir a hacer a la sala, a votar lo que ellos votaron tal cual. Entonces yo siento que ahí estamos haciendo también el ridículo. Es decir, si estamos hablando de hacer el ridículo, yo creo que es preocupante que lo que entendimos, o lo que entendí yo, al menos, de que todos los constitucionalistas le dijeron, mira, Senado, ustedes votaron una cosa sin entenderla. ¿Ah? Y más encima habían puesto hasta una norma transitoria de temporalidad que también era inexacta. Es decir, hicieron todo mal. Y ahora todo eso que hicieron mal baja a la Cámara de Diputados, nos piden que tratemos de darle una explicación a lo que hicieron ellos, y por supuesto hay que decir lo que hicieron ellos son una serie de apreciaciones erradas, partiendo que el efecto que tienen las disposiciones permanentes tienen un efecto inmediato, es decir, no rigen in actum, porque son normas de derecho público, no hay derechos subjetivos adquiridos, es obvio que era regida in actum, pero no lo entendió así el Senado. Ahora, si la pretensión es que esa norma que baja el Senado, no le demos, solamente nosotros en la Comisión de Constitución, nos dediquemos a hacer un resumidero de las opiniones de los constitucionalistas, así lo mandemos a la Cámara de Diputados y después votemos tal cual lo que mandó el Senado, bien o mal. Es decir, a mí me daría un bochorno saber que lo que bajó el Senado mal, yo lo vote tal cual lo votó el Senado. Es decir, mal. Sin hacerle, sin tomar en consideración todo lo que nos han dicho. Si efectivamente lo que nos dicen sobre los alcaldes, los concejales, sobre los cores, es cierto. Hay problemas reales, hay problemas que hay que resolver. No podemos dictar, no podemos sacar una ley que va a generar más problemas. Nuestro deber es generar normas jurídicas eficaces, no normas que van a generar más problemas en la realidad, y sobre todo en la realidad política chilena. Es decir, si vamos a generar normas jurídicas que van a complicar más el panorama político chileno, yo creo que la contribución nuestra es yo no quiero enmendarle la plana al Senado, aprobando tal cual lo que ellos votaron. Yo quiero efectivamente reafirmar la postura que tuvimos como Cámara de Diputados. Nosotros estábamos por ponerle límite a la reelección, y así lo dijimos en el cuerpo permanente, y hubo una norma transitoria que decía, bueno, desde cuándo se regía las normas permanentes. Esas normas yo estuve en desacuerdo, pero entiendo que tengo que defender lo que la Cámara de Diputados votó. Y yo voy a defender eso, yo lo he dicho, voy a defender lo que la Cámara de Diputados en su discusión, en su reflexión colectiva votó, aun cuando yo haya estado en desacuerdo, pero entiendo de que la Cámara de Diputados hace una reflexión, hace una votación, y ahora no porque me conforme lo que viene del Senado, lo voy a votar tal cual, sino que yo creo que tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo, y ojalá podamos hacerlo en la Comisión de Constitución, de al menos evacuar un informe que dé cuenta de los problemas, de todos los problemas que los distintos constitucionalistas detectaron, porque son variados, y hay que decírselo a la Cámara, de todo lo que aprobó el Senado genera todos estos problemas, ¿verdad? Y estos problemas tienen que tenerlos presentes en la Cámara, porque si no los tiene presentes y los digamos solamente, mire, yo puede que ni siquiera vean los informes bueno, tuve la oportunidad de escuchar a todos los constitucionalistas, pero por muchos diputados puede que no sea ni siquiera el tiempo de leer todas las presentaciones que hicieron ellos. Entonces yo creo que es importante que nosotros digamos, mire, estos son todos los problemas que detectaron, pongámoslos todos por último, porque tampoco son tantos, ¿sí? ¿Cuántos serán? 2, 3, 4, 5, no son más, que detectaron los constitucionalistas. Y yo creo que es nuestro deber en el informe decir, estos son los problemas detectados por los constitucionalistas, y acá están todos los respaldos que dan cuenta de lo que nosotros estamos firmando en este informe. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Gutiérrez. Le ofrezco la palabra al diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Mire, yo estoy en completo acuerdo con lo que plantea el diputado Gutiérrez, ya que se están armando varias parejas de parlamentarios que comparten miradas comunes sobre esto. Yo estoy de acuerdo con el diputado Gutiérrez.
Porque sí, es una buena pareja, es una segunda pareja, la primera entre usted, el diputado Coloma, y la diputada Giles, que es la primera que se formó en este proyecto. Bueno, presidente, mire, nosotros podemos tener opiniones distintas respecto de cómo votar estos temas, porque son controvertibles, y hay fundamentos y argumentos para un lado y para otro. Lo que no me parece muy adecuado es que nosotros no hagamos nada. No, ni siquiera votemos a favor, ni en contra, ni tampoco nos pronunciemos respecto a lo que nos piden. Eso es la negación de lo que somos, es la negación del trabajo que debemos hacer acá, es anularnos nosotros mismos, es decir, nosotros ni siquiera somos capaces de decir, tengan presente esto, ni en favor ni en contra, que tengan cuidado con esto. Porque lo que hizo la mesa de la corporación, cuando nos envió este proyecto para que lo informáramos, no lo votáramos, para que lo informáramos, era pedirnos nuestra opinión crítica respecto a los alcances, consecuencias o efectos que tenían las modificaciones que hizo el Senado en las condiciones bochornosas que todos nosotros sabemos. Y la preocupación de la mesa y de toda la Cámara y de la opinión pública también es válida, porque cuando algo se hizo tan mal en el Senado, si uno lo toma y lo pone en votación y simplemente lo aprueba, va a estar compartiendo los problemas que trae de origen en el segundo trámite constitucional este proyecto de ley. Uno, por así decirlo, lo hace suyos, los valida. Es como tomar una construcción a medio camino y terminarla uno. Finalmente, uno termina compartiendo los problemas que tiene. Y por eso se nos entregó este mandato, de revisar los alcances y consecuencias que tiene esta modificación constitucional. Y lo que todos sabemos, no lo hemos dicho, no todos, pero lo que todos sabemos es que todos nuestros expertos que escuchamos en esta sesión, en esta comisión, estuvieron de acuerdo que hay varias consecuencias que hay que tener presentes. No dijeron cómo corregirla, no dijeron si había que ir a mixta o no, pero encendieron las alarmas, por ejemplo, con que la norma que viene del Senado, al no estar incluida en la norma competencial del servicio electoral, existía un riesgo, no total ni completo, pero existía un riesgo de que finalmente uno pueda aprobar esta reforma constitucional que viene del Senado y el CERVEL o el Tribunal Calificador de Elecciones no la aplique porque no tienen las normas que les permiten expresamente hacer un pronunciamiento sobre esto. ¿Cómo no va a ser importante que eso lo sepa la Cámara? ¿Cómo no va a ser relevante que esto esté en el informe destacado también? Y yo no estoy diciendo cómo lo corregimos, no estoy diciendo que hay que pensar en una ley futura, o ir a mixta. No, digo, señores de la Cámara, ustedes que nos piden nuestra opinión, los expertos nos señalan que este es un punto que hay que tener en cuenta al momento de resolver. Ya será la sala la que en el debate y en la votación indique qué es lo que va a hacer. Eso probablemente no va a ocurrir acá en esta comisión, pero nosotros debiéramos encender la alarma, encender la luz sobre este aspecto del servicio electoral, que podría incluso dejar en letra muerta todo lo que se hizo en el Senado por los mismos vicios del debate que tuvieron. Lo mismo sobre el tema de la elección municipal, cuyo calendario electoral ya comenzó en el mes de octubre del año pasado, y esto viene de una u otra manera a alterar el cronograma y los derechos que le asisten a todos los que participan de esa competencia. Yo le pediría, presidente, como sugerencia, que mencionáramos esos tres aspectos. Pueden agregarle un cuarto, un quinto, todos los que quieran, pero al menos a mí me parece que hay que destacar el efecto inactum que tiene la propuesta que viene del Senado, que sobre eso creo que no hay ninguna duda, y mencionar, sin ninguna indicación de qué hacer, porque parece que no hay acuerdo sobre eso, la falta de facultades competenciales del servicio electoral para aplicar esta norma y la situación del proceso electoral municipal que ya comenzó en el mes de octubre del año pasado. Eso es lo. Gracias, diputado Leonardo Soto. Se ofrece la palabra diputado Marco Ilavaca. Lo alcanzo a ver de acá. Muchas gracias, presidente. Presidente, ya creo que es hora de tomar definiciones. Yo creo que ya cada uno de nosotros conoce la postura que posee respecto a esta materia, y en lo particular me siento dos o tres cosas. Lo primero, que nosotros no estamos cometiendo un error de interpretación respecto al alcance de la norma, porque creo que todos en la comisión, y después de haber escuchado
escuchado a los constitucionalistas que expusieron, sabemos en qué consiste la norma y cuáles son las deficiencias, las debilidades, y eso implica una decisión política de parte de la Cámara. Todos sabemos que esta norma se le aplica a todas las autoridades que se establecen en el artículo, que la norma rige en acto, por lo tanto no veo ese tal bochorno que algunos plantean aquí que podamos vivir, si estamos tomando una decisión conscientes de que rige en acto. Yo tengo varios temores. Primero, es que el abrir un proceso de discusión como este y volver a enviarlo al Senado podría poner en riesgo una votación que ya se obtuvo, consciente o inconscientemente por parte de los senadores. Y yo no estoy disponible para abrir un proceso de discusión al interior del Senado que podría hacer caer algo que hoy día toda la ciudadanía está pidiendo. La ciudadanía lo que quiere es que estas normas se apliquen. Quieren que los parlamentarios y las diferentes autoridades tengan un límite a su reelección. ¿Ya? Eso es lo que queremos. Y aquí se intenta, subrepticiamente, o no lo dicen abiertamente, pero velar por algunas autoridades que podrían estar implicadas con la aplicación de esta norma. Digámoslo también abiertamente entonces. Digamos que cada uno a lo mejor tiene ciertos intereses particulares respecto a ese punto. Y seamos francos en el proceso de discusión. Respecto al tema del CERVEL, yo creo que ahí sí efectivamente existe un punto. La aplicación a rajatabla respecto a la norma dice un problema de técnica legislativa, pero tal cual lo dijeron varios expertos constitucionalistas, tal cual lo dijo el secretario general de la Cámara, eso se puede salvar rápidamente con un proyecto en particular que agregue la causal de inhabilidad establecida en el artículo 51. Dicho eso, señor presidente, y así como están poniendo otros temas, yo también quiero poner un tema entonces sobre la mesa. Yo ayer fui súper insistente para que me explicaran qué significa que podrán ser reelegidos sucesivamente, y digámosles también a la ciudadanía que no es que no van a poder volver a ser reelegidos, sino que esta aplicación va a ser sucesiva, es decir, si un parlamentario, un alcalde, un concejal, un consejero regional cesa por un periodo, puede volver a presentarse y el contador le continúa el contador corriendo. Es decir, podríamos tener parlamentarios que estén 12 años, sea un año concejal, sea un año consejero regional o no sea nada, y pueda volver a ser parlamentario por otros 12 años más. Seamos transparentes también y digámoselo a la ciudadanía, porque eso también estar engañando a lo que hoy día la ciudadanía quiere. La ciudadanía no quiere ver apernado a sus autoridades de por vida. Aquí tenemos diputados que llevan más de 30 años, senadores que llevan más de 30 años, alcaldes que llevan más de 30 años, y tal como dijo ayer el diputado Alessandri, pelear, por ejemplo, con un órgano ejecutivo como es un alcalde, hoy día, con la herramienta que tiene un alcalde, es súper, súper complejo. Y por eso tenemos los alcaldes por tanto periodo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ilavaca. Se ofrece la palabra diputado Gonzalo Fonsalía. Gracias, presidente. Bueno, la verdad es que en las veces que hemos tenido que participar de algo parecido, como fue en el proyecto del litio, nosotros escuchamos profesores que tenían posturas distintas. Como no había un consenso en una sola mirada, finalmente votamos. Y eso fue a la sala, y yo creo que eso es lo que espera la sala a nosotros, que venga con un informe favorable o desfavorable respecto de lo que nos viene del Senado. Solo a manera de información, porque finalmente nosotros no condicionamos los votos de las personas en la sala, sino que solamente como Comisión de Constitución nos corresponde y nos encomendaron más que nada un mandato que era explorar o analizar lo que venía del Senado, porque claramente tiene diferencias con lo que nos salió de la Cámara de Diputados hace mucho tiempo más encima. Entonces yo creo que aquí deberíamos seguir la misma lógica. Aquí hay posiciones de los distintos profesores que debían establecerse en el informe. Finalmente yo creo que nosotros también debiésemos emitir una opinión favorable o favorable al proyecto del Senado para que esto vaya a la sala. A mí me parece que eso es lo que yo creo que deberíamos hacer. Ahora, sobre el último punto que señalaba el diputado Ilavaca, yo no estoy para nada de acuerdo. Yo creo que el sucesivo se refiere a cumplir los 12 periodos, pero en eso no significa la muerte de un ciudadano en el legítimo derecho de poder optar a cargos públicos. O sea, el haber estado 12 años, o 16 años, o
12 años como alcalde, pareciera ser que pasa a ser una condena en que uno pierde el derecho de postular a cargos públicos. Lo que nosotros estamos estableciendo es un límite de reelecciones sucesivas, porque entendemos obviamente que ahí hay una lógica de que las personas están en un cargo, pueden permanecer eternamente, y nosotros queremos ahí renovación, y por lo cual establecer un límite. Ahora, si la persona va a 4 años o no a hacer otra función en el mundo privado o en el mundo público, y luego quiere volver a un cargo de elección popular, incluso el mismo, porque eso lo vamos a negar. Si finalmente nosotros, las personas, y eso es lo que de repente en este debate nos perdemos, a nosotros no nos designa una autoridad. No es como los ministros que llega el presidente y un cargo de exclusiva confianza, o tantos cientos de cargos que hay en la administración pública. Nosotros tenemos que competir, tenemos que hacer campaña. Bueno, hay algunos que quizá no hicieron mucha campaña, sino que se arrimaron a un muy buen árbol y salieron con un porcentaje bajísimo sin haber repartido un solo volante en un semáforo o haber tocado una puerta. Pero la gran mayoría de los que estamos acá tenemos un trabajo que se fue dando en el tiempo, que finalmente fuimos a elecciones y finalmente logramos una cantidad de votos para ser electos. Entonces a nosotros no nos designan, nosotros salimos electos, por lo cual una persona que quiere después de 3 periodos como parlamentario, como diputado, ir a otra función y luego querer volver a ser diputado, porque eso lo vamos a impedir. Si finalmente tampoco nada le asegura estar en la papeleta que va a ser diputado. Eso es la elección soberana que tienen las personas en nuestro país. Y finalmente tampoco nos pongamos tan dogmáticos, si no son muchas las autoridades que son elegidas democráticamente en Chile. Si la gran mayoría son designadas, hacen carrera los jueces, son designados, los contralores designados, los fiscales regionales, nacionales son designados, los directores de empresas, los directores de servicios, o sea, la gran mayoría son designados. O sea, son re pocos los que la democracia elige, son los parlamentarios, son los alcaldes, son los concejales, son los core hace muy poco, posiblemente los gobernadores regionales, el presidente de la República, y paremos a contar, y los parlamentarios. O sea, tampoco seamos tan autoflagelantes, como que más o menos que ir en la papeleta está garantizado que uno va a ser parlamentario, por lo cual hay que impedir a toda costa que uno pierda su derecho nuevamente a volver a la política o a un cargo que quizás tuvo anteriormente. Yo creo que eso, yo no estoy para nada de acuerdo. Estoy de acuerdo que sean sucesivos, que hay un límite, pero finalmente las personas pueden volver a cometer el mismo error y ser parlamentarios de nuevo. Yo creo que no es una condena ser parlamentario, es totalmente, es un honor. Por eso somos, a pesar que no se dice mucho, pero en regiones lo dicen más, somos honorables. Un honor representar a las personas. Pero bueno, esa es mi mirada respecto a ese punto y solamente señalar que yo creo que deberíamos tener una opinión respecto a lo que hay en el Senado y el informe debería ir con esa opinión. Creo yo que es lo que corresponde y no solamente ser un recopilador de opiniones de profesores, porque por eso podríamos organizar un seminario y estaría disponible a todos los parlamentarios que quieran consultarlo, pero no es el caso. Muchas gracias, diputado Fuenzalía. Ofrezco la palabra, diputada Camila Flores, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias a todos los colegas. La verdad, las cosas que yo comparto la opinión del diputado Fuenzalía en el sentido de la importancia de poder generar, presidente, una opinión de esta comisión, ¿cierto? Ya sea favorable o desfavorable respecto de la votación del Senado. Eso no implica que nosotros tengamos que venir a justificar, desde mi punto de vista, lo injustificable por el mal trabajo que hizo el Senado. Eso tendrán que explicarlos ellos, pero sí nosotros como Comisión de Constitución tener una opinión respecto, o al menos una sugerencia, respecto de cómo votar nosotros en este trámite, digamos, en la sala de la Cámara de Diputados. Yo creo que una cosa no implica la otra, ¿no? Porque nosotros saquemos una opinión significa que vamos a estar, de cierto modo, arreglándole, ¿cierto?, el mal trabajo realizado por el Senado, pero al menos sí pronunciarnos respecto, ¿cierto?, de lo que nosotros creemos como tercer trámite debiésemos hacer. Me gustaría, presidente, por otro lado, advertir y dejar, digamos, establecido aquello que creo que es un gran riesgo. Algún colega diputado lo señaló anteriormente, no recuerdo el nombre, pero lo comparto, de, ¿cierto?, la comisión mixta. Yo lo que he visto, y yo creo que la mayoría podrá estar de acuerdo, es que este corporativismo que se ha visto en el Senado, bastante transversal por lo demás, respecto a protegerse y que a aquellos que son incumbentes y que se pueden ver afectados, digamos, por determinadas
normativas, ¿cierto?, que puedan afectar sus reelecciones, actúan como equipo, digamos, de una forma muy cerrada y muy intransigente en el sentido de poder, ¿cierto?, hacer lo que la ciudadanía nos está pidiendo y no resguardar los intereses particulares. Por lo tanto, yo creo que una comisión mixta es un riesgo bastante importante en la etapa en la que estamos de discusión. Y yo creo que eso también debiese quedar quizás establecido como opinión nuestra, y bueno, creo que también algunos de los profesores el día de ayer señaló, digamos, también, ¿cierto?, la inconveniencia quizás de estar en esta comisión. Al menos advertirlo. No tenemos, ¿cierto?, nosotros cómo dar certeza de que pudiese finalmente salir algo peor de una comisión mixta, pero sí, al menos está ese riesgo, desgraciadamente, porque, insisto, lo que se ve, el ánimo que se ve de los senadores no nos da mucho sentido, ¿cierto?, de alguna posibilidad distinta a la que ya vimos en el debate y en las justificaciones que ellos mismos fueron dando a la hora de votar, ¿cierto?, respecto al límite de la reelección, y mucho, digamos, más acentuadamente en lo que tiene que ver respecto de la retroactividad o irretroactividad de la misma. Y en ese sentido, presidente, yo creo que insistir con que es relevante que nosotros emitamos una opinión, me parece, insisto, no creo que sea tratar de arreglar lo que hizo el Senado, pero sí que nosotros finalmente sigamos haciendo las cosas bien, al menos, ¿cierto?, en este tipo de señales políticas que son fundamentales, donde la ciudadanía está, por cierto, muy al pendiente de lo que nosotros estamos haciendo y, por supuesto, además, acceder, digamos, a lo que la mayoría, yo creo que de los chilenos espera de nosotros, que efectivamente aprobar esta norma y que salga bien, no con letra chica. Gracias, presidente. Gracias, diputada Camila Flores. Se ofrece la palabra. No sé si alguien más quiere agregar algo. A ver, yo veo vasos comunicantes entre muchas de las intervenciones que hemos escuchado, entre lo que señala el diputado Gutiérrez, lo que señala la diputada Paulina Núñez, el diputado Leonardo Soto, y en general yo veo que se ha ido formando un espíritu en la comisión favorable a que digamos algo. Entiendo la aprehensión que tiene la diputada Giles, el diputado Zafirio y el diputado Coloma. Entonces, yo quiero insistir en un punto, a ver si podemos tener acuerdo y avanzar. Tenemos hasta las 6 de la tarde, así que no tengo ningún problema en que lo sigamos discutiendo. A mí hay algo que me hace mucho sentido de lo que señala el diputado Gutiérrez. No limitarnos a transcribir las intervenciones, mandarlo a la sala sin cumplir nuestro cometido de al menos pronunciarnos, informar a la sala respecto del sentido y alcance de lo aprobado por el Senado, independientemente de las divergencias manifestadas por los propios profesores. Si el día de mañana esto llega al CERVEL o llega al TRICEL, por ejemplo, si es que el proyecto mañana, que puede pasar, se aprueba en los mismos términos que lo aprobó el Senado, no hay ninguna modificación ni en los artículos permanentes ni en los artículos transitorios, eventualmente lo que estamos discutiendo aquí y ahora en esta comisión va a ser tomado en cuenta por los abogados de las candidaturas, por el propio Consejo Directivo del CERVEL, por el TRICEL, al momento de juzgar una candidatura. Entonces, no decir al menos que los 6 invitados están contestes de que la norma del límite de reelección rige in acto. O sea, por favor, ¿cómo no vamos a poder decir eso al menos? Si es lo que ocurrió. Porque, ¿por qué no vino el presidente del Consejo Directivo del CERVEL? El secretario leyó las excusas el día de ayer, porque él dijo que si concurría a la comisión a dar su opinión como presidente del Consejo Directivo del CERVEL, el día de mañana tendría que inhabilitarse de resolver alguna candidatura que llegara al CERVEL. Entonces, obviamente lo que hagamos o no hagamos tiene efectos y va a estar dentro de la historia de la ley. Y sería muy pobre nuestra intervención como Comisión de Constitución si nos limitamos a transcribir lo que escuchamos, las preguntas que hicimos, o mandar un link de las intervenciones, que además los medios de comunicación ayer las difundieron
profusamente y no dar una opinión jurídica. Y yo entiendo al menos que no hay dos opiniones, y lo he escuchado acá respecto de que todos los invitados coincidieron en que el articulado permanente respecto al proyecto del límite de reelección no puede interpretarse sino que rige in actum con efectos inmediatos para las próximas elecciones, y que hubo disensos respecto, lo sintetizó muy bien el diputado Leonardo Soto, y es lo que la diputada Paulina Núñez, estoy tratando de recoger distintas intervenciones que están proponiendo cómo salimos adelante. La diputada Paulina Núñez dice, bueno, tal como lo hemos hecho otras veces, respecto a cada uno de estos puntos, hagamos distintas columnas respecto a lo que se refirieron o no se refirieron los profesores, respecto de las facultades del CERVEL para inhabilitar candidaturas, respecto a la situación de los alcaldes, de los concejales, de los CORE, del TRICEL, del CERVEL, de lo que sea, de lo que se expuso. Yo creo que la Secretaría no debiera tener mayor dificultad en poder avanzar algo así. Pero no decir nada me parecería que no está a la altura de esta comisión. ¿Quién quiere que les diga, queridos diputados y diputadas? Escucho opiniones. Diputado Gutiérrez. Gracias, presidente. Mire, yo no estoy defendiendo a ningún alcalde en particular. No lo siento, que efectivamente estamos cambiando las reglas del juego. Eso lo dijeron ya los constitucionalistas. Nosotros también lo entendemos. Estar engañándonos nosotros mismos con este argumento de que asilándose en lo que argumentó, a mi entender, de mala manera el señor secretario general de nuestra corporación, en cuanto a que esto podría arreglarse posteriormente con otra legislación que estableciese dónde está, que lo que estamos probando hoy, que no es el articulado correcto porque no está dentro de las inhabilidades ni tampoco dentro de las facultades del CERVEL. Mire, y la solución de nuestro secretario general es, bueno, después que se apruebe esto, se manda un proyecto de ley corrigiendo y estableciendo que estos límites de la reelección para ser candidato. ¿Qué pasaría si manda ese proyecto de ley estableciendo que esto que estamos hoy votando debería estar en otro artículo donde correspondería? Se manda el proyecto de ley para establecer la inhabilidad como corresponde. La Cámara de Diputados lo vota favorablemente y el Senado dice, yo esto no lo voto a favor. Y queda ahí. Eso va a ser una evidente señal que el Senado refuerza su interpretación errada para todo el mundo. Pero como bien decía el diputado Atria, pero bueno, pero el espíritu de la ley podría ser el que después vean el TRICEL. Entonces, y queda el proyecto ahí estancado, el Senado no lo vota. Esto lo que va a estar dando el día de mañana es más argumento para entender que las candidaturas se pueden presentar porque no existe la inhabilidad. Entonces, si no asumimos que ese problema existe y que hay que resolverlo ahora, de la forma en que el diputado Soto contribuía a darle solución, que me parece una solución evidente. El mismo constitucionalista Atria también estaba de acuerdo con la solución que daba el diputado Soto. Me parece que poner la norma donde corresponde estar para que efectivamente todos tengamos la imposibilidad de presentar nuestras candidaturas, creo que es una solución correcta. Y si esa solución correcta pasa porque tengamos que desechar lo que hoy manda el Senado, bueno, hagámoslo. Pero ¿por qué vamos a tener que decir que venga una ley posterior a arreglar? ¿Y qué pasa si la ley no viene? O si viene y el Senado dice, no, yo no la voto. Porque mi interpretación de esto es otra, distinta. Entonces puede generarse una serie de otros problemas que al final del día mejor solucionémoslo donde tenemos que solucionarlo ahora. Porque si no, después vamos a tener una norma ineficaz. Eso, presidente. Gracias, diputado Gutiérrez. Me gustaría, si es posible, que se vayan
refiriendo a la propuesta que hizo la diputada Paulina Núñez de hacer un comparado respecto a las coincidencias y diferencias que pusieron nuestros invitados respecto de cada uno de los puntos que fueron objeto de controversia. Diputado Coloma, me había pedido la palabra. Sí, gracias, presidente. Yo no comparto que lo que haya que hacer sea una especie de comparado. Yo creo que hay dos, para mí, a mi forma de ver, hay dos opciones. O transcribimos lo que dijeron los profesores, o analizamos una a una las modificaciones que hizo el Senado. Pero hacer un comparado de lo que dijeron los profesores y decir si estamos de acuerdo o no, me parece un error. No se nos está pidiendo eso. Entonces, o si tomamos la opción de los profesores, bueno, transcribamos lo que dijeron ellos. Pero si lo que queremos hacer es analizar el contenido, ir al fondo, lo que yo preferiría es que vayamos votando qué es lo que le proponemos a la sala. Y ahí damos la decisión, si proponemos rechazar, aprobar, no tengo idea. Pero hacer un comparado no me parece que sea, sobre todo comparado a lo que dijeron terceros de la comisión. Y segundo, presidente, no creo que exista, o no comparto esa mirada suya respecto a que aquí se instaló como un alma de lo que dijeron algunos, porque hay varias visiones. O sea, el diputado Zafiro dijo una cosa, la diputada Giles dijo una cosa, el diputado Boric dijo una cosa, que eran distintos al alma, el diputado Alessandri dijo una cosa, que eran distintas al alma que usted está viendo. Entonces, a mí me gustaría como forma de proceder para ir avanzando, si votamos, si lo que queremos hacer es analizar una a una las modificaciones del Senado o transcribir. Quizás hay mayoría, no sé cuál será la que haya mayoría, pero para ir tomando resoluciones. Porque si no, cuando uno habla del alma, chuta, no sé a cuál se refiere, honestamente. Creo que hay dos visiones distintas, válidas las dos, y tenemos que resolver por cuál de los dos caminos vamos a avanzar. Gracias. Gracias, diputado Coloma. Vamos a escuchar al diputado Zafirio y después voy a hacer una propuesta. ¿Diputado Zafirio? ¿No? Ya, a ver, vayamos resolviendo. Yo lo que proponía era, como tenemos que informar respecto del sentido y alcance de las normas propuestas por el Senado, era informar a la sala respecto a lo que nuestros invitados expusieron respecto de cómo debe entenderse ese sentido y alcance y las cuestiones que quedaron controvertidas o que fueron calificadas de insuficientes. Quiero solamente aclararlo. No sé si hablé del alma, entiendo que cada uno tiene un alma distinta. A ver, yo quiero, si puede avisarle, señor secretario, al diputado Boric, que estaba en otra comisión, de que vamos a votar. Primero, quiero que tome la votación, secretario, vamos a hacerlo bien democrático. Hay dos posiciones, unos que argumentan que tenemos que hacer una propuesta a la sala en los términos del artículo mencionado en el reglamento por el diputado Soto, y otros que recomiendan no hacer una propuesta a la sala. Ahora, esa propuesta a la sala puede ser en relación a lo que señalaron nuestros invitados o respecto a lo que pensamos nosotros. Eso no hay ningún problema. Entonces, tome la votación, señor secretario, respecto a si vamos a hacer o no una propuesta a la sala, porque no sé si no cómo avanzar. Diputado Zafirio. Tiene que dar el audio. La primera parte de su intervención la comparto, presidente. La segunda no la entendí porque se enredó un poquitito. Yo creo que estamos todos un poquito complicados acerca de la forma como salir de esto. Yo deduzco que tenemos que optar entre emitir una opinión respecto del fondo de las cuestiones planteadas por los constitucionalistas, una opción, o en su defecto, remitir a la sala las opiniones vertidas por los constitucionalistas. Creo que esas son claramente las dos opciones por las cuales tenemos que optar. Gracias, diputado Zafirio. Explicó mucho mejor que yo el objetivo de la votación. Señor secretario, tome la votación. Los que
los que estamos por emitir una opinión y los que están por simplemente remitir lo que informaron nuestros invitados. Señor presidente, para que quede claro entonces, usted lo ha propuesto. Señor secretario, ¿puede hablar más fuerte, por favor? Es que tengo esta tremenda cosa que me escucho muy bien. Una mascarilla de cuero, parece. Señor presidente, lo que pasa, bueno, sería entonces, propongo lo siguiente para mayor prioridad, ¿cierto? Establecer como motivo de la votación el proponer o emitir, ¿cierto?, una propuesta a la sala. Los que votan a favor, entonces están de acuerdo con esa propuesta, y dejando claro que aquellos que votan en contra, lo que desean es que se remita el informe conteniendo todas y cada una de las opiniones recibidas de los profesores, y más el debate, y además el debate que hubo aquí en el interior de la comisión. ¿Cierto? Entonces, aquellos que votan por sí están votando por hacer una propuesta, no quieren que se remita la opinión de los profesores. Diputada Giles tiene la palabra. Sí, me gustaría explicitar, si es posible, señor presidente, por su intermedio, que también debe estar contenida, por supuesto, la importantísima opinión del secretario general de la Cámara. Sí, por eso yo hablé de las 6 intervenciones, diputada Giles, efectivamente. Perfecto. Entonces, señor secretario, si le parece, estaría en votación la propuesta. Señor Jorge Alessandri. Yo voto por transcribir las opiniones de los 6 invitados. Entonces, eso sería en contra. Señor Gabriel Boric. Las opiniones de los invitados y no emitir un pronunciamiento por parte de la comisión. Perfecto, estaría en contra también, entonces, de la proposición. El señor Juan Antonio Coloma. En contra. También, entonces, contra la proposición y solamente la opinión. Don Luciano no está. Doña Camila Flores. Por emitir una opinión, secretario. Perfecto, entonces a favor, señora Camila Flores. Don Gonzalo Fuenzalida. A favor. A favor, entonces también, don Gonzalo Fuenzalida. Don Hugo Gutiérrez. Don Hugo. Ay, aquí está. Hugo, activa usted su micrófono. No se escucha. Don Hugo. Sorpresa, redoble de tambores. No se escucha. Si a favor, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ya, a favor. A favor, ya. A favor. Señora Pamela Giles. Por la negativa. Negativa, entonces también señora Pamela Giles. Don Marcos Iravaca. En contra. También en contra, señor Marcos Iravaca. Señora Paulina Núñez. Por emitir una opinión, a favor. A favor, señora Paulina Núñez, por emitir opinión. Don René Zafirio. En contra. En contra, don René Zafirio. Don Leonardo Soto. Por emitir una opinión, señor secretario. Por emitir opinión. Y tenemos como voto directo. Señor Walker, el presidente Pato. Señor presidente. Apruebo emitir una propuesta. Vamos a hacer. Oye, la mezcla rara, ¿no? Justamente vos sé. En definitiva, lo que corresponde, señor presidente, de acuerdo con el reglamento, la propuesta era hacer una propuesta. Y eso fue rechazado, porque no se reunió el quórum de la mayoría de diputados participantes en la votación. Ese es el efecto reglamentario del empate. Ya. O sea, no hay un acuerdo en la comisión respecto de hacer una propuesta y entiendo que entonces lo que corresponde, como bien sintetizó el secretario, es hacer un completo informe respecto a las posiciones de nuestros invitados, los 5 profesores de Derecho Constitucional, más el secretario general de la Cámara, y
las opiniones que emitió naturalmente cada uno de los miembros de la comisión en el debate. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión... ¿falta designar diputado informante o no? Claro. ¿Quién va a rendir el informe en la sala, señor secretario? ¿Por qué no nos aclara eso? Sí, señor presidente, hay que designar a un diputado que represente a la comisión ante la sala y que haga una breve síntesis de lo actuado por la comisión. El presidente, propongo al diputado Boca. Lo propone usted acá, señor presidente. Bueno, con mucho gusto, va a ser largo el informe por la transcripción. Así que prepárense. El señor Fuenzalía está pidiendo la palabra. Diputado Fuenzalía. Sí, que la próxima vez que nos pidan informar, hagamos un seminario mejor, porque como no ejercemos nuestra función deliberativa de opinar ni omitir opiniones, la próxima vez yo le pido que en vez de que gastemos 2 sesiones en no hacer nada, solamente un seminario que vengan distintos constitucionalistas a hablar y eso lo empastamos y se lo entregamos a la sala. Yo creo que es bastante más eficiente que perder 2 sesiones y no emitir ninguna opinión en nuestra labor deliberativa, que finalmente es para lo cual nos eligieron. Gracias. Gracias, diputado Fuenzalía. En todo caso, todas las opiniones que se vertieron en la comisión van a ser parte del informe, aun cuando no haya una recomendación de votación. Diputado Zafirio. Presidente, yo quiero entender las expresiones del diputado Fuenzalía como un sarcasmo, no más que eso, porque la verdad es que sí hemos realizado nuestro trabajo. Hemos escuchado a los más destacados constitucionalistas de nuestro país y hemos tomado la decisión política de transferir esa información sistematizada a la sala. Eso es parte de nuestro trabajo. Yo no quisiera dejar pasar esas afirmaciones tan livianas, con todo respeto, dichas por el diputado Fuenzalía. Diputado Fuenzalía. No se escucha. Sí, presidente, mire, yo a esto podemos tener diferencia de opinión, pero el diputado Zafirio siempre comete el mismo error. Termina mal. Porque me califica mi opinión de liviana, entonces me descalifica. Entonces yo lo invito a que evolucione un poco y que trate de dar sus opiniones sin descalificar al otro. El otro da opiniones. Usted no está de acuerdo, me parece bien. Yo no pretendo que usted piense igual a mí, ni yo voy a pensar igual a usted. Por eso estamos en posiciones políticas distintas, pero no califique mis opiniones de liviana. Tampoco quiero decir que han engordado en la cuarentena, pero lo que le quiero decir es que son opiniones, y las opiniones no son ni livianas ni son robustas, son opiniones. Entonces, no se lo voy a decir como se lo debería hacer en Chile, no se lo voy a decir se lo voy a decir elegantemente, pero la verdad es que no termines calificando siempre, porque ahí entramos en el conflicto. Eso, presidente. Gracias. Ya, muchas gracias, diputado Fuenzalía, a todos por haber cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.